Saludos y bienvenidos al informativo de la noche, donde les hacemos el repaso de todo lo ocurrido durante el día. Una actualidad marcada sobre todo por el desarrollo de la sesión en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha negado esta mañana a responder si el Ejecutivo tiene previsto realizar algún tipo de nuevo recorte social. Quien se lo preguntaba era el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. Le recordaba la retirada de los 426 euros, la subida de impuestos, la bajada de sueldo de los funcionarios, la subida de la luz o la congelación de las pensiones, entre otros recortes. Por su parte, Rodríguez Zapatero ha respondido con todos los aspectos que a su juicio describen a su gobierno como social. Y los sindicatos de comisiones obreras y UGT en Andalucía han retomado hoy miércoles las movilizaciones con las concentraciones de caravanas y coches en todas las capitales de provincia. Unas movilizaciones que son la respuesta ante el incumplimiento de la patronal de los compromisos adquiridos en relación a la negociación colectiva, también para reivindicar al Gobierno la restitución de los derechos que éste le arrebató con la reforma laboral. Además, los sindicatos andaluces no descartan una nueva huelga general si sigue sin haber diálogo social entre gobiernos y sindicatos. Y la agencia de calificación Moody's ha puesto en revisión la deuda de España para su posible rebaja por la vulnerabilidad del país a las tensiones que provocan sus necesidades de refinanciación en 2011. Asimismo, Moody's ha tenido en cuenta el posible aumento del ratio de deuda pública por el coste de la recapitalización de los bancos, que puede ser superior a lo previsto, bien para poder afrontar el deterioro de los activos más altos de lo esperado o para mantener la confianza de los mercados mayoristas. Además, otras noticias tienen actualidad en el día de hoy, se lo contamos en titulares. El ministro de Fomento, José Blanco, ya ha anunciado la liberación parcial de 13 torres de control que se sacarán a concurso para nuevos proveedores distintos a AENA. El Partido Popular se compromete a intentar alcanzar el máximo consenso a nivel de los grupos políticos parlamentarios y de los sindicatos en torno a la tramitación como proyecto de ley del Decreto Ley de Reordenación del Sector Público. Y un hombre armado con un rifle ha matado a tiros a 4 personas en la localidad gerudense de Olot y después se entregó a la policía. Como les anunciábamos al inicio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha negado esta mañana a responder si el Gobierno tiene previsto realizar algún nuevo recorte social. Quien se lo preguntaba era el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la sesión de control del Congreso. La retirada de los 426 euros, el cheque bebé, el parón de la dependencia, de la discapacidad, la subida de impuestos, la bajada de sueldo de los funcionarios, la subida de la luz, la congelación de las pensiones, una reforma laboral para el despido y como resultado 4,5 millones de parados son los argumentos del líder del Partido Popular con los que preocupaba y demostraba el Gobierno de Zapatero que ha hecho el mayor recorte social de la historia de la democracia. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido la política socialdemócrata y progresista de su Ejecutivo, que según afirma en época de bonanza impulsa grandes avances y que en etapas de dura crisis económica, austeridad y ajuste mantiene lo esencial de su política social. Y en este periodo de dura crisis económica, de austeridad y de ajuste de las cuentas públicas, esas grandes políticas sociales se mantienen en lo esencial e incluso, como en la educación, aún en este presupuesto que es tan difícil, mejoran hasta alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto. Eso es el esfuerzo de una orientación y de una política socialdemócrata y progresista, cuando hay bonanza económica que consigue grandes avances y cuando hay una época de crisis como ahora que hace del mantenimiento de los grandes pilares del Estado del Bienestar su objetivo central como estrategia y proyecto político. Y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, le ha echado en cara al líder del Ejecutivo que haya duplicado el número de parados desde que llegó al Gobierno y le ha reprochado también el hecho de que no sea capaz de afirmar o desmentir si su Ejecutivo llevará a cabo más recortes sociales.
Señor presidente, mire lo que ha hecho usted de repente sin que en numerosas ocasiones se enteren ni sus propios ministros. Usted ha quitado la deducción de 400 euros del IRPF, ha bajado el sueldo de los funcionarios un 5%, ha liquidado el cheque bebé, ha bajado las partidas de la dependencia, ha bajado las partidas de discapacidad, ha subido los impuestos. Ahora se nos anuncia una subida de la luz del 10% en enero, pero lo más grave, ha congelado unilateralmente las pensiones. Ha hecho una reforma laboral para el despido y no para el empleo. Su política ha provocado 4 millones y medio de parados. 4 millones y medio de parados, sí. Hay muchísima gente en España que vive en situación de enorme dificultad. Ahora le ha retirado el pasado viernes a las personas que habían agotado la prestación de desempleo los 420 euros. Usted ha hecho el mayor recorte social de la historia de la democracia española. El mayor. No se conoce un precedente en la historia. Sobre todo porque no se conoce a nadie que haya llegado al gobierno con una tasa de desempleo del 10% y la suba al 20%. Ha duplicado el número de parados. Y todo eso después de decirnos el 10 de febrero de este año 2010, conmigo de presidente jamás habrá recortes sociales. Ha habido muchos recortes sociales, todos sin avisar, pero lo que yo le he preguntado, y usted todavía no me ha respondido, es si va a haber más recortes sociales en esta legislatura, porque la gente tiene derecho a saberlo. Muchas gracias. Y por otra parte, y también dentro del hemiciclo, la portavoz del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pronosticado hoy que la salida social del PSOE para la crisis será la salida de los socialistas de la Moncloa. Sáenz de Santamaría se ha expresado en estos términos en su cara a cara con el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Congreso, donde le ha preguntado sobre la violencia de los principios de la política social del Ejecutivo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues mire, la acción política de un gobierno se debe evaluar en su globalidad. Y este es un gobierno que encontró un gasto social de 70.000 millones de euros y en este momento lo tiene en 180.000. Esa es la medida de la política social del gobierno. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señora. Antisocial es ese adjetivo, porque su gobierno es el más antisocial de toda la democracia. Silencio, sí, por favor. Silencio. Y no sé cómo llamaría usted a un político que el viernes en el Consejo de Ministros... No sé cómo calificaría a un político que el viernes en el Consejo de Ministros recorta derechos sociales y el domingo en los mítines presume de ser la salida social a la crisis. Ese político tiene nombre propio y es usted, el señor Alfredo Pérez Rubalcaba. Porque si su gobierno es especialista en recortes sociales, usted lo es en falsedades políticas. Me vi el domingo delante de un cartel que decía la salida social y pensé, premonitorio, señor Alfredo Pérez Rubalcaba, premonitorio, porque la salida social de la crisis será la salida de los socialistas de la Moncloa. Muchas gracias. Y el presidente del Congreso, José Bono, ha convocado para mañana a las 12 un pleno extraordinario en el que se debatirá la prolongación del estado de alarma hasta el 15 de enero a petición del Gobierno. De esta forma, los grupos podrán presentar sus propuestas sobre el alcance y las condiciones de la prolongación del estado de alarma hasta 2 horas antes del comienzo del pleno. Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado la liberación parcial de 13 torres de control que se sacarán a concurso para nuevos proveedores distintos a AENA. Explicar la reforma de la navegación aérea y el conflicto de los controladores. Con estos objetivos, José Blanco, ministro de Fomento, intervino a petición propia en el Congreso. Allí anunció la liberalización total de las torres de control a partir de 2012. El proceso se hará en 2 fases y la primera se iniciará antes de que acabe el año. En este sentido, quiero señalar que las torres que AENA ha estudiado liberalizar en una primera etapa a lo largo del 2011 son Alicante, Valencia, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Jerez, Sabadell, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña y Melilla. Esta iniciativa supone romper el monopolio de AENA en la prestación de servicios de control aéreo en España. Y me parece que eso es bueno, que introduce competencia, que permite romper con el monopolio y que permite a su vez, introducir más eficiencia en un sistema de navegación aérea claramente ineficiente.
Blanco explicó que ya hay 5 empresas interesadas en estos servicios de control de torre, además de INECO, ya certificada para ello. Estas empresas son Saerco, ACS, Clece, Ferroser, Gesnaer e Indra. Se trata, sin duda, de un paso importante hacia la mejora de los servicios de navegación aérea, liberalizando e introduciendo por primera vez competitividad en el sector. Negó también la teoría de la provocación de los controladores por regular las horas de actividad aeronáutica el mismo día que comenzaba el puente de la Constitución. No se sostiene porque este decreto era lo que menos les importaba, según el titular de Fomento. Y nuevas malas noticias para la economía familiar. La tarifa de la luz podría subir hasta un 10% a partir de enero. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, dijo hoy que el Gobierno aún no ha establecido cuánto subirá la tarifa eléctrica a partir del próximo 1 de enero, aunque dejó entrever que el incremento no llegará al 10% que manejan fuentes del sector energético. La factura de la luz de la mayoría de los hogares españoles podría subir un 10% en enero, según el resultado de la última subasta entre comercializadoras. Esta fuerte subida, que se anuncia para 2011, es el resultado de la puja de energía que se celebra cada 3 meses para fijar los precios que se aplican a 20 millones de consumidores. Pero la decisión final corresponderá al Gobierno. En principio, Industria había decidido no tocar la parte regulada del recibo, los llamados peajes de acceso, que suponen un 45% de la factura final. Preguntada en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta Salgado afirmó que aún es pronto para saberlo. No está decidido. Como saben, el término de energía es una parte de la tarifa, una parte importante, pero no hemos todavía decidido. En principio, la propuesta que fue a la Comisión Nacional fue que la parte peaje se congelara, pero a la vista de este incremento del término de energía, pues tenemos que decidir. Aunque Salgado dejó entrever que el incremento no llegará al 10% que manejan fuentes del sector. No, un 10%, insisto, es si se aplicara ese término de energía, que como saben no depende del Gobierno, pero insisto, no está todavía decidido. Con los datos de la subasta en la mano, Industria tiene ahora que realizar los cálculos pertinentes para conocer cómo quedará finalmente la tarifa. Y la agencia de calificación Moody's ha puesto en revisión la deuda de España para su posible rebaja por la vulnerabilidad del país a las tensiones que provocan sus necesidades de refinanciación en 2011. Moody's pone en revisión la deuda española. La agencia de calificación podría aplicar una rebaja por la vulnerabilidad del país a las tensiones que provoca su necesidad de refinanciación en 2011, una debilidad recientemente agravada por la desconfianza de los mercados. Moody's también muestra preocupación por la capacidad del Gobierno español para lograr la necesaria mejora sostenible y estructural de las finanzas a causa de los límites de control del Ejecutivo sobre las cuentas de los gobiernos autónomos. Pese a todo, no cree que la solvencia de España esté en peligro y tampoco espera que el Gobierno tenga que recurrir al rescate previsto por la Unión Europea. Aunque los riesgos son suficientes para poner la deuda en revisión para su posible rebaja, hace hincapié en que ve a España un país mucho más fuerte en materia crediticia que otros de la zona euro. Y como les anunciábamos al comienzo del informativo, los sindicatos, comisiones obreras y UGT en Andalucía han retomado hoy las movilizaciones en todas las capitales de la provincia ante el incumplimiento de la patronal de los compromisos adquiridos en relación a la negociación colectiva y también para reivindicar al Gobierno la restitución de los derechos que éste arrebató con la reforma laboral. Los sindicatos andaluces no descartan una nueva huelga general si sigue sin haber diálogo entre Gobierno y sindicatos. Esto es lo que ha defendido el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero. Carbonero ha hecho además un llamamiento a la sociedad andaluza para que acudan a las 8 manifestaciones en todas las provincias andaluzas, convocadas para este sábado, y ha advertido que los sindicatos van a seguir movilizándose. Y ayer mismo se reunían también los dirigentes de estos sindicatos, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, con una delegación de miembros del Partido Popular encabezada por su presidente andaluz Javier Arenas, donde el Partido Popular se comprometía a intentar alcanzar el máximo consenso en torno a la tramitación como proyecto de ley del decreto de reordenación del sector público.
Pese a considerar que hubiese sido mejor derogar el decreto ley de reordenación del sector público, el Partido Popular se compromete a intentar alcanzar el máximo consenso a nivel de los grupos políticos parlamentarios y de los sindicatos en torno a la tramitación como proyecto de ley, algo que desde los sindicatos se ha calificado como un ejercicio de responsabilidad por parte de los populares. Estas declaraciones han sido realizadas ayer tras la reunión de los máximos dirigentes de Comisiones Obreras Andalucía y UGT Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, con una delegación de miembros del Partido Popular encabezada por su presidente Javier Arenas. El número 2 de los populares en Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado de cordial y productiva dicha reunión y ha explicado que su formación va a presentar enmiendas a este decreto, así como la creación de un foro permanente. Hemos trasladado el cúmulo de barbaridades que nosotros entendemos se han producido en todo este proceso desde el principio, pero evidentemente hemos valorado y agradecemos el empeño sindical de que se tramite como proyecto de ley este decreto y, evidentemente, aun manteniendo y siendo nuestra posición clara, favorable a que se tenía que haber derogado para empezar de cero, como no puede ser de otra manera, y en nuestra responsabilidad parlamentaria, el Partido Popular se ha comprometido a presentar enmiendas e intentar buscar el consenso entre todas las organizaciones sindicales y el ámbito político, el ámbito institucional del Parlamento, por tanto, los grupos parlamentarios. Sanz ha comunicado a los sindicatos que su formación va a mantener un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el primer decreto ley y que la presentación de otro recurso al segundo decreto por mantener los vicios de inconstitucionalidad, ha dicho, dependerá de los acuerdos sindicales y parlamentarios que se alcancen. Por su parte, los secretarios general de UGT Andalucía y Comisiones Obreras Andalucía coincidieron en hacer una valoración positiva del encuentro mantenido, considerando de especial relevancia que los populares estén dispuestos a implicarse en el trámite parlamentario. En ese debate hemos encontrado en la posición del Partido Popular una coincidencia importante en los temas a tratar, entendiendo que tiene que haber un diseño de administración pública en esa dirección de la eficacia, la eficiencia y del servicio a los ciudadanos, junto con el respeto a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Una valoración positiva de la reunión. Creemos que ha sido una reunión de trabajo franca, clara, concreta en su contenido y que abre, a criterio de la Unión General de Trabajadores, la posibilidad de un trabajo conjunto para la mejora del decreto a través de su trámite parlamentario como proyecto de ley. Sanz trasladaba también su apuesta por un sector público eficiente, por una defensa de los derechos de los funcionarios, por la elaboración de las auditorías externas de las empresas públicas y fundaciones y también por la profesionalización de este sector. Y el presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha asegurado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no va a reducir al 50% las delegaciones provinciales, tal como se comprometió, porque es prisionero de un monstruo burocrático al que han alimentado los socialistas durante los últimos 30 años. Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Regional del partido, Arenas ha indicado que el presidente de la Junta tampoco lleva a cabo esta medida porque es rehén de muchos intereses personales. Asimismo, el líder del Partido Popular Andaluz ha subrayado que su formación, al contrario que el Ejecutivo actual, va a gobernar sin ataduras y desde la independencia. Al hilo de ello, ha considerado que los tiempos de crisis económicas que corren se hace necesario que los gobernantes se aprieten el cinturón. Arenas ha afirmado que Griñán no ha cumplido en absoluto sus compromisos del discurso de investidura y que ha quedado demostrado que no había nada de nuevo que aportar tras la marcha de Chávez. Ningún político que no reconozca que los tiempos que vienen son tiempos difíciles va a tener ningún apoyo en la calle. Porque hoy, en estos momentos de crisis, frente a los gobernantes socialistas,
La sociedad va muy por delante de los gobiernos socialistas en España y en Andalucía. Bien harían los gobiernos socialistas en imitar a las familias, a las pymes, a los autónomos, ¿no? Bueno, pues este Código de Buen Gobierno tiene que ser uno de los ejemplos de que los gobernantes del Partido Popular se sacrifican mucho más que la sociedad y que si la sociedad se aprieta un agujero, el cinturón de la austeridad, los gobernantes del Partido Popular 2 agujeros más. Y nadie ha querido dejar pasar la oportunidad de dar el último adiós al maestro Enrique Morente. Miles de personas se agolpaban a las puertas del Teatro Isabel la Católica para despedir a este grande del flamenco que nos ha dejado de forma repentina y sin despedirse, dejando preguntas en el aire. Nadie ha querido dejar pasar la oportunidad de dar el último adiós al maestro, a Enrique Morente. Cientos de personas se agolpaban a las puertas del Teatro Isabel la Católica para despedirle como era debido. Algunos hacían cola desde bien temprano porque hoy lo importante era estar con él. Su despedida repentina y por sorpresa ha dejado corazones vacíos y preguntas en el aire. Porque venimos aquí a darle el último adiós a este señor, un granaíno con tanta... que todo el mundo lo quiere y todo el mundo estamos pendientes de esto y he dejado mis cosas para venir a decirle el último adiós. Que ha tenido mala suerte en la operación, pues sí, aunque estaba mal porque lo estaba viendo un médico, pero que la mala suerte que ha tenido en la operación. Un adiós que más bien es un hasta luego, porque Morente y su arte nunca podrán abandonar Granada. El Albaicín, el Sacromonte y los granadinos no lo permitirían. Cuando los 4 primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Y los restos de Enrique Morente ya descansan en Granada. Miles de granadinos han querido darle el último homenaje a este revolucionario del flamenco, al genio de la voz ronca. Granada le ha devuelto a Morente toda la grandeza que el maestro le ha dado al flamenco. Más de 2000 personas han desbordado el centro de Granada para despedir al genio de la voz ronca. Hemos perdido pues un artista de primerísimo nivel. Solamente de tarde en tarde pues nacen personas de esta categoría en el mundo artístico. Y además de eso es una gran persona, era una gran persona, como lo atestiguan todos los amigos que hoy están aquí esperando poder decirle adiós. El féretro con los restos del cantaor albaicinero llegaba minutos después de la 1 de la tarde. Una tarde que será la más triste para el flamenco. Se nos ha ido un pilar muy importante de Granada y sobre todo en el flamenco, en la música, como persona, como compañero. Y es que todo lo que te diga es poco de Enrique, porque yo precisamente he tenido muy buena amistad con él. Enrique es uno de los grandes. Y es verdad que él es una persona indispensable en el flamenco, pero es que a partir del flamenco creo que se ha convertido en un referente para la cultura en general. Que es un hombre que aparte de su calidad artística es una calidad humana tremenda. Yo he tenido el gusto de ser amigo de él, he tenido la satisfacción de colaborar con él en los principios, cuando estábamos todos en Madrid, y para mí esto ha sido como un hermano que se me muere. Un acto emotivo que se ha celebrado en la intimidad del Teatro Municipal Isabel la Católica, por deseo expreso de la familia. Y de una gran pérdida, un terrible suceso. Un hombre armado con un rifle ha matado a tiros a 4 personas en la localidad gerudense de Olot y después se entregó a la policía. Los habitantes de Olot aún no se creen lo ocurrido. Sobre las 9 de esta mañana, un hombre de 57 años y armado con un rifle entraba en el bar La Cuina de la Anna, del núcleo de La Caña, y disparaba mortalmente contra 2 clientes del establecimiento. Después se dirigía en coche a la oficina de la Caja del Mediterráneo de Olot, aparcaba en doble fila, entraba y disparaba contra el director y una empleada, causándoles la muerte. Al salir de la entidad con la escopeta en la mano, se entregaba a los agentes de la policía local que habían sido
alertados del tiroteo, a los que confesaba después el cuádruple crimen. Todo apunta a que el hombre, vecino de la localidad gerundense de la Val d'Envàs y sin antecedentes penales, habría actuado por una venganza de índole laboral. Las dos primeras víctimas eran el constructor Joan Tubert, de 62 años, para cuya empresa trabajaba, y su hijo Ángel Tubert, de 35. El presunto homicida ha permanecido en los calabozos de la policía local hasta mediodía, cuando ha sido trasladado a la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Olot. Y el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, superó ayer en la Cámara de Diputados las mociones de censura contra su gobierno, mientras en las calles de Roma duros enfrentamientos entre la policía y manifestantes causaron heridas a 57 agentes y más de 50 participantes. Más de 100 heridos y 40 detenidos tras las violentas protestas en las calles de Roma. Los 3 votos que dieron la victoria a Berlusconi tras la moción de confianza han desatado la indignación en toda Italia. La Piazza del Popolo ardía ayer por la tarde. Las protestas en Roma han alcanzado la intensidad de guerrilla urbana. La policía cargaba y lanzaba gases lacrimógenos contra cientos de jóvenes. Y era solo el comienzo. Los estudiantes han sido los más numerosos y organizados. Han encabezado las protestas y expresado un malestar profundo. Pero también estaban los miembros de movimientos antiglobalización, parados e inmigrantes. La ciudad estaba tomada a última hora de ayer por la policía y el tráfico estaba cortado. La Bolsa de Milán fue asaltada entre gritos de ladrones y mafiosos. Berlusconi ha salvado la cabeza y sobrevivido a un día frenético en el Parlamento. Los suyos lo han celebrado a lo grande. Caras largas en la oposición. Fini, fundador de Futuro y Libertad, se erige en cierto modo como gran perdedor de la jornada. Y llegan las primeras declaraciones del Cavalieri. Io invece sono assolutamente... Estoy muy tranquilo respecto a posibles elecciones y por eso voy a liderar el gobierno hasta que me sea posible. Possibile farlo. Porque creo que no necesitamos un periodo de campaña electoral. Pero si es imposible gobernar, entonces no perderemos el tiempo. Governare, certamente non staremo lì a galleggiare. Entre tanto, Fini, presidente de la Cámara Baja, hacía gala de su aplomo mientras recibía los abucheos de los seguidores de Berlusconi. La mayoría pedía la dimisión de este hombre, principal exponente de la rebelión contra el gobierno. Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, continúa en prisión hasta que se resuelva el recurso. Mientras la Fiscalía sueca le reclama por presuntos delitos de agresión, Assange ha recibido muchas muestras de apoyo desde varios puntos del mundo. El fundador de Wikileaks sigue en la cárcel. El tribunal londinense que decretó la libertad bajo fianza de Julian Assange lo mantiene en prisión hasta que resuelva el rápido recurso presentado por Suecia. La Fiscalía sueca le reclama por presuntos delitos de violación. La oposición a la libertad de Assange se resolverá en 48 horas en el Tribunal Superior de Londres. Todavía no han tenido la cortesía de decirnos cuándo comparecerá ante el tribunal y en cuanto tengamos esta información indudablemente la difundiremos para que puedan estar al tanto de ello. Es una mala situación, pero dada la historia de persecución a Assange no es algo que pueda sorprender. La madre de Assange ha llegado a Londres para apoyar a su hijo, que deberá recaudar 236.000 euros para la fianza. Entre los nombres del mundo del espectáculo que han aportado dinero están los cineastas Michael Moore y Ken Loach. En su Australia natal, en Sydney, centenares de personas exigieron ayer la excarcelación de Assange. Reclamaron al primer ministro australiano que pida la libertad del fundador de Wikileaks. Y vuelve la alerta por las bajas temperaturas. El frío, la nieve y la lluvia son nuevos protagonistas. Las islas occidentales Canarias, precipitaciones débiles a moderadas con probabilidad de ser localmente fuertes y con tormenta, y en las orientales nubosos con posibles lluvias débiles. En el litoral del Cantábrico oriental y norte de Navarra, precipitaciones débiles que pueden extenderse al resto.
En Andalucía poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el litoral mediterráneo, Estrecho y Melilla, brumas en el área del Estrecho, temperaturas en ligero a moderado descenso con heladas débiles en el interior occidental. Bueno, y con el pronóstico del tiempo nos despedimos, así que abríguense mucho mañana porque la alerta está ahí a la vuelta de la esquina.